Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Curso de Robótica. Continuando con los tutoriales que venimos llevando del proyecto del robot esquiva obstáculos. En esta lección vamos a ver todo lo referente a cómo se maneja el servomotor, que es una parte muy importante en estos proyectos, cómo se maneja el servomotor. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos inicialmente a dar una idea general de qué es el servomotor, cómo son el servomotor, cuáles son las características del servomotor, cuál es la diferencia entre un motor convencional y un servomotor, y finalmente cómo se conecta el servomotor, porque tiene una conexión especial, y cómo es por dentro un servomotor, cuál es la característica que lo hace diferente a un motor DC, pues que es debido a que se puede controlar. Vamos a ver cómo se controla y finalmente vamos a ver un truco que pues voy a mostrarles, voy a enseñarles para que ustedes tengan en cuenta en el momento de conectar los servomotores. Así que vamos a ver esta nueva lección. Los invito a que se queden hasta el final del video. Vamos a verlo. Bueno, ¿y qué es el servomotor? Inicialmente los servomotores fueron utilizados o se utilizan mucho en temas de aeromodelismo para poder modificar y controlar exactamente la posición, y vamos a ver esto más adelante, la posición de las alas de un avión y poder controlar pues el paso del aire para que el avión pueda volar o aterrizar o maniobrar en el aire. También otro de los usos que se emplea el servomotor es para el control de carros a control remoto, para controlar la dirección de las llantas en ciertos modelos de carros a control remoto. ¿Esto por qué? Porque prácticamente el servomotor lo que hace es poder controlar exactamente la posición final del motor, ¿sí? Es por esto que se utilizan en estos puntos, tanto en aeromodelismo como en control de carros a control remoto. ¿Por qué? Porque la posición del servomotor se puede controlar y puede uno saber exactamente en qué posición se encuentra sin necesidad de tener o adherir cosas externas al eje del servomotor, porque internamente todo lo tiene pues el servomotor como tal para poder controlar, y esto es lo que vamos a ver ahora a continuación. Inicialmente vamos a ver cuáles son las diferencias. Ya conocimos cómo es el funcionamiento de un motor DC, pero vamos a volver a retomarlo. Ya que pues estos motores ya los hemos usado en los proyectos anteriores. Este motor prácticamente, o los motores DC, son fáciles de usar porque simplemente se utilizan dos cables, dos conectores que van aquí prácticamente conectados a los extremos de la bobina interna, que son estos dos conectores, y por eso pues puedo indicar que se utilizan solamente dos cables. Estos motores tienen un movimiento continuo. El movimiento continuo está dado pues porque se puede conectar prácticamente a la alimentación a estos dos conectores y el eje va a girar continuamente. El motor DC, para moverlo en sentido contrario, para invertir el giro, se debe cambiar la polaridad. Y esto es lo que vimos anteriormente cuando hacíamos el cambio de polaridad de los conectores en esta parte, poniéndolo aquí positivo y negativo o invirtiendo la polaridad. Esa es una forma para poder girar en sentido contrario pues el eje principal del motor. Es una característica de estos motores. Y finalmente, la última característica que tiene el motor DC es que solamente se puede controlar el giro del motor si agregamos un dispositivo externo o un encoder externamente, ¿sí? En esta parte. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo tengo para poder saber en qué posición se encuentra el motor al final, ¿sí? Entonces, para esto necesito un dispositivo externo. Y ahora, por el contrario, ¿qué características tiene el servomotor? En este caso, pues el servomotor, vemos que la diferencia que hay es que estos servomotores tienen tres cables de conexión. A diferencia del motor DC, los servomotores tienen tres cables de conexión. Estos simplemente tenían solamente dos. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen estos motores de poder controlar el movimiento. Por lo general son cables que van conectados, uno a positivo, otro cable va conectado a negativo, el último cable está conectado
al control. O sea, con ese cable, con el tercer cable o el tercer conector, es el encargado de poder controlar la posición final del servomotor, ¿sí? Cosa diferente que no tenía el motor DC, que simplemente tenía dos cables, y la única forma de poder controlar o poder saber cuál es la posición final del eje era solamente agregando un dispositivo externo. En cambio, el servomotor tiene ya internamente un dispositivo que se puede controlar y puede saber en qué posición va a estar el eje, pero utiliza un cable adicional, que es la señal de control. ¿Cómo se controla esto? Estos servomotores se controlan a través de pulsos, y estos pulsos son encargados de decirle al servomotor en qué posición va a quedar el eje. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos cómo es el control de un servomotor. Entonces, continuando con la descripción de los servomotores, yo puedo encontrar servomotores de muchos tamaños. En este caso, pues podemos ver servomotores pequeños, grandes, dependiendo pues del uso que vamos a emplearle. Por lo general, los servomotores se clasifican y dependiendo pues del tamaño, se clasifican también dependiendo del torque. El torque es la fuerza que tiene el eje del motor para mover cualquier elemento, ¿sí? Estos servomotores pequeños, por lo general, son servomotores que se utilizan para aeromodelismo porque son muy livianos y también manejan fuerzas muy pequeñas. Así que lo que yo conecte al eje del servomotor tiene que ser algo muy liviano, que no necesite de mucha fuerza. Por el contrario, también hay servomotores que son mucho más grandes y tienen una fuerza o un torque mucho mayor. Y finalmente, en la industria también podemos encontrar servomotores que ya para robots muy robustos o muy grandes, estos servomotores manejan ya precisiones exactas y también movimientos o fuerzas muy grandes. Así que hay muchos tipos de servomotores y todos pues funcionan exactamente de la misma forma, como vamos a ver ahora más adelante. Y en nuestro proyecto vamos a utilizar servomotores pequeños, ya que vamos a controlar pequeñas fuerzas, no vamos a necesitar fuerzas tan grandes para mover las piezas del robot, así que vamos a usar alguno de estos tipos de servomotores que pues van a manejar un torque mucho más pequeño. Como hablamos de aeromodelismo, yo quería mostrarles cómo se utiliza estos servomotores prácticamente en esta área. Entonces, inicialmente en el aeromodelismo, como vemos aquí, los servomotores se utilizan prácticamente para poder mover los alerones de los aviones, ¿sí? Tanto aquí en las alas como en la parte trasera o la cola del avión. Entonces se utilizan prácticamente para mover esas piezas, ¿sí? Las piezas mecánicas. Y estos servomotores prácticamente se usan porque el movimiento es bastante exacto. Así que si yo quiero controlar simplemente movimientos o ángulos pequeños o ángulos exactos, esos motores pues pueden poner o pueden ubicar esas alas exactamente a un determinado ángulo, y es por eso que se utilizan bastante en esta área, en el área de aeromodelismo. Pero ¿cómo se conectan estos motores? Si ustedes ven aquí hay un gráfico en el cual indico cómo es un servomotor, y viéndolo de esta forma, los servomotores tienen estos accesorios, que estos accesorios se conectan prácticamente al eje del motor. En este caso podemos ver este tipo de accesorios que son aquí alargados. Estos se conectan prácticamente a una pieza mecánica, y esa pieza mecánica va a estar adherida a la parte, en este caso, del ala o del alerón del avión. Y mecánicamente el servomotor lo que hace es mover este eje, prácticamente pues este eje, el que está conectado aquí al eje. Este servomotor lo que hace es mover exactamente este eje en diferentes ángulos. Puede ser moverlo de esta forma, aquí o acá, ¿sí? Entonces, dependiendo del ángulo en que esté, va a poder mover este eje tanto horizontal como en diferentes ángulos hacia acá, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que el ala o la pieza que está adherida al servomotor pues cambie su ángulo, ¿sí? Entonces, los servomotores se usan mucho porque son bastante exactos y yo puedo controlar exactamente cuál es la posición final que van a quedar esas piezas mecánicas, que son bastante cruciales en el tema de aeromodelismo. Esto es lo que yo quiero mostrarles, que simplemente es cómo se conectan mecánicamente esos servomotores y cómo es el movimiento
que proporciona estos servomotores en nuestros proyectos. En este caso vamos a usar un servomotor de estos para controlar exactamente la posición del sensor de proximidad. Lo vamos a ver más adelante, pero por ahora quiero que ustedes vean cómo es el proceso general de conectar un servomotor. Aquí vemos la otra aplicación que tienen los servomotores, en este caso para la parte de la robótica. Como vemos aquí, estos servomotores también se utilizan para poder conectarse mecánicamente al brazo robótico. En este caso, el ángulo de control va a ser el ángulo de la posición del brazo, ¿sí? Entonces, el brazo podría estar en diferentes ángulos y eso pues depende de la posición donde va a estar el servomotor. Si ustedes ven acá, esta es la parte similar que se usa en esta pieza. Entonces aquí este servomotor está prácticamente adherido a la pieza mecánica y esta pieza va a estar fija y esta pieza es la que va a encargarse de moverse en estos ángulos, ¿sí? Como ven acá. Entonces estas piezas se utilizan prácticamente en la robótica para poder maniobrar los ángulos o los brazos robóticos. Aquí en este otro ejemplo tenemos nuevamente otro servomotor. Ese servomotor lo que hace es controlar la apertura del brazo mecánico, ¿sí? Para poder controlar exactamente el ángulo de apertura del brazo o de la pinza. Esos servomotores se utilizan mucho porque uno puede pues controlar la posición exacta y puede variar la apertura o el cierre de ese tipo de piezas mecánicas. Bueno, ahora pasando a la parte eléctrica del servomotor, les voy a enseñar cómo se conecta un servomotor y cuáles son los tipos de cables que ustedes se van a encontrar cuando vayan a comprar un servomotor. Como ya les dije, hay varios tipos de servomotores y con esto pues van a encontrarse con varios conectores de diferentes colores. Aquí tengo una tabla general de los colores que ustedes van a poder encontrar, o sea, son colores prácticamente estándar, pero pues cada color tiene su significado. Inicialmente, como ya les dije, hay 3 cables, un cable, 2 cables y el tercer cable. Cada cable tiene su utilidad. Inicialmente, uno de los cables se va a conectar a tierra, otro cable va a conectarse a la fuente de alimentación y un tercer cable es el cable que va a hacer el control de la posición del servomotor. Entonces, por lo general hay varios colores. El primer modelo utiliza un color negro para conectarse a tierra, en este caso va a ser este. El segundo cable, que es el cable de la mitad, va a ser de color rojo, en este caso va a ser este. Y un tercer cable, que es el cable de la señal de control, va a ser de color blanco, que lo van a encontrar acá como este. Entonces este es un primer modelo que ustedes van a poderse encontrar en el mercado, ¿sí? Color negro, rojo para alimentación y blanco para la señal de control. Otro modelo que ustedes pueden encontrar va a ser este. Este por lo general es en la parte de tierra, va a ser el café o el brown, en este caso va a ser este. El cable que va a alimentarse o va a conectarse al positivo va a ser el cable de color rojo, en este caso el cable central. Y por último el cable que va a ser el de control de datos va a ser el cable naranja, en este caso va a ser este. Y finalmente hay otro último modelo que es este. Aquí se mantiene el cable de color negro para conectarse a tierra. Entonces el cable negro se va a conectar a tierra. Nuevamente el cable rojo o posiblemente también un cable marrón puede conectarse a positivo. En este caso el cable rojo va a ser el de la mitad y va a estar conectado a la fuente de alimentación. Y finalmente el cable de color amarillo, en este caso amarillo o blanco, va a ser el que va a estar conectado a la señal de control. Entonces este prácticamente va a ser, o estos son los modelos de los colores que ustedes van a poder encontrarse en el mercado dependiendo pues de los colores de cada uno de los conectores. Por lo general son 3 conectores, son conectores hembra, como ven acá, son conectores hembra. Por lo general, como vieron acá, el color negro o café siempre va a estar conectado a negativo y el color rojo por lo general o usualmente se conecta a positivo. Entonces esto es algo como general que ustedes tienen que tener en cuenta. Prácticamente pues aquí les dejo esta tabla, la tabla general de los colores para que ustedes puedan identificarlos fácilmente. Bueno, ¿y cómo es un servomotor internamente? Como habíamos visto, el servomotor prácticamente es una caja y lo único que vemos afuera de la caja es prácticamente el eje y los 3 cables que van a conectarse a señal, a alimentación
y a negativo. Pero internamente, ¿qué es lo que encontramos dentro de un servomotor? Como vemos aquí, dentro de un servomotor vamos a encontrar un motor DC convencional, un sistema de piñones, un potenciómetro y una tarjeta de control. Pero exactamente qué es lo que hace cada una de estas piezas internas. Inicialmente el motor DC, si ustedes ven acá, está conectado a través de un eje a todos los piñones, y los piñones lo que hacen es modificar la fuerza que entrega el motor DC y poderla desplegar en la parte externa a través de este eje de una forma más fuerte, o sea, con un torque más grande, y también poder ejercer un control sobre el giro de este eje. Como ustedes ven acá, si este motor genera un giro de esta forma, estos ejes van a replicar ese giro y van a hacer que este eje principal pues se mueva en determinado ángulo. Entonces estos piñones lo que hacen es modificar la fuerza final con que va a moverse este eje. Bueno, y además de eso, a estos piñones está adherido este potenciómetro. Este potenciómetro lo que hace es, si ustedes ven acá, está adherido exactamente al eje final de la pieza externa, y este potenciómetro lo que hace es girar dependiendo de la posición de esta pieza externa. Entonces, si vemos que este eje, si este gira de esta forma acá, el potenciómetro también está siguiendo ese movimiento. Entonces, dependiendo de ese movimiento, el potenciómetro va a variar su resistencia, y esa resistencia la va a leer la tarjeta controladora, y esa resistencia, al leer la tarjeta controladora, va a darle una señal ya de retroalimentación al motor para que él se detenga en determinada posición. Entonces el servomotor va a poder controlar el movimiento completo. Esta tarjeta controladora también se conecta al microcontrolador que estamos usando, ya sea Picaxe o Arduino o cualquier otro, y va a leer los pulsos de control y va a dar la orden a este motor para que se mueva a determinado ángulo. Entonces así es como funciona un servomotor internamente, y cómo son sus partes internas y cuál es el funcionamiento de cada una de las piezas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro servomotor, en este caso en la primera posición, esté a 0 grados? O sea, si vemos aquí este eje, si lo vemos prácticamente horizontal, este eje está representando como 0 grados, ¿sí? Si vemos aquí que este es el eje X, este es el eje Y, este será 0 grados, o sea, nuestra parte mecánica estará prácticamente a 0 grados para este ejemplo. ¿Cómo hacemos para que el servomotor pues se mueva a esa posición? Lo que tenemos que hacer es mandarle un pulso de control. En este caso, este diagrama, estos son los pulsos de control que vienen del microcontrolador, ya sea microcontrolador Picaxe o Arduino o cualquier otro microcontrolador. El microcontrolador debe generar esos pulsos, y estos pulsos deben ser de la longitud, en este caso, de 20 milisegundos. En este caso, 20 milisegundos contando desde el primer pulso hasta el inicio del segundo pulso. Así que el tamaño que hay de aquí hasta acá es de 20 milisegundos, también el de aquí hasta aquí y también el de aquí hasta acá. O sea, cada uno de los pulsos está separado 20 milisegundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que el servomotor me ponga el eje en la posición de 0 grados, como está acá? Para que haga esto, yo tengo que modificar el ancho del pulso. En este caso es el ancho, si ustedes ven acá, es el ancho que tiene este pequeño pulsito, y ese ancho es de 1 milisegundo. Y así es que yo controlo, o sea, mandando un pulso o un tren de pulsos, y cada pulso con un ancho de 1 milisegundo, cada 20 milisegundos, el servomotor se va a ubicar en el eje de 0 grados, como está acá, ¿sí? Ahora, si yo ese pulso lo varío y ya no lo mando a 1 milisegundo, sino lo mando a 1.5 milisegundos, o sea, el ancho lo pongo un poco más ancho, o sea, ese pulso lo pongo un poco más ancho. Con ese tren de pulsos, ese tren de pulsos, en este caso, voy a mantener el tren de pulsos cada 20 milisegundos, como ustedes ven acá, cada 20 milisegundos. Vamos a poner aquí esto para que ustedes vean mucho mejor la diferencia que hay. De aquí a acá es de 20 milisegundos, también desde aquí hasta acá, 20 milisegundos. O sea, eso se mantiene, 20 milisegundos, 20 milisegundos,
pero lo que estoy variando es el ancho. ¿Qué tan ancho va a ser el pulso? En este caso va a ser un ancho de 1.5 milisegundos y con esa distribución o con ese tren de pulsos el servomotor se va a ubicar a 90 grados, ¿sí? Ya no va a estar en 0 grados, sino va a pasarse a 90 grados. Ahora, si yo varío ese ancho de pulso ahora a 2 milisegundos, como vemos aquí, ese ancho del pulso, ese eje ahora se va a ubicar exactamente a 180 grados, ¿sí? Tengan en cuenta que el tamaño del pulso es lo que yo varío, pero el tiempo entre pulso y pulso se va a mantener prácticamente igual. En este caso se va a mantener como ya hemos indicado, a 20 milisegundos, ¿sí? Entonces, cada 20 milisegundos se genera un pulso y lo único que está variando es el ancho de pulso, que va entre 1 milisegundo a 2 milisegundos. Entonces, el ancho del pulso es como yo puedo controlar el eje o la posición del eje final del servomotor. Eso suena un poco complicado, pero todo esto, generar los pulsos en esta parte, ¿sí? Esto lo hace fácilmente el microcontrolador con unos parámetros o con unos comandos que ya viene todo esto ya predefinido y no tenemos que preocuparnos con contar los milisegundos y poder contar el tamaño del pulso. Simplemente lo que vamos a hacer, o ahora los microcontroladores, lo que simplemente se hace es decirle a cuántos grados quiero tener el eje, ¿sí? En este caso, de esta forma, y él simplemente automáticamente va a generar este tren de pulsos sin yo preocuparme internamente cómo se está generando. Pero lo que quiero mostrar acá es cómo un microcontrolador internamente está controlando la posición final de un servomotor. Bueno, y ahora para terminar quiero mostrarles cuál es los trucos que yo considero que pues es útil saber, en este caso, de cómo conectar los servomotores. Inicialmente uno conectaría un servomotor de esta forma, o sea, teniendo la alimentación también alimentando el control y alimentando pues a los servomotores. Aquí, como ustedes ven, el positivo de la alimentación estará conectando o alimentando tanto al control como al pin positivo de cada uno de los servomotores, y el negativo de la alimentación de la batería va a estar también alimentando al negativo del control y también al negativo de cada uno de los servomotores. Y en este punto pues el control lo estará generando o el cable amarillo de control del pulso lo estará generando la placa, en este caso el microcontrolador. Pero ¿qué pasa con esto? Resulta que estos motores por lo general siempre piden bastante corriente, o la carga por lo general es bastante alta, y por estos cables estos motores van a pedir bastante corriente a la batería, y algunas veces, y por lo general esto pasa, el control va a verse afectado porque cuando pide bastante corriente estos motores, y si tengo varios conectados a la vez, en este caso pues todos conectados aquí a positivo, este punto va a verse afectado y va a caer el voltaje, y por ende va a hacer que el control se resetee, ¿sí? Entonces eso es porque estoy utilizando solamente una batería, y a la batería pues la estoy conectando también, o estoy alimentando también a dos motores, a dos o a tres motores. Así que esto se debe evitar, y el truco que les voy a indicar es simplemente utilizar dos baterías, conectar una batería prácticamente para alimentar el motor o los motores o los servomotores, ¿sí? Aquí vemos que este cable está alimentando tanto el cable rojo del primer servomotor como aquí el segundo servomotor, y el pin negativo de la batería va a estar también conectándose al pin negativo de un servomotor y también al pin negativo del segundo servomotor, y también pues va a estar alimentándose al pin negativo del control. Entonces aquí en este punto, ¿qué es lo que se debe hacer? Aquí lo que se debe hacer es que el control tenga solamente una batería dedicada solamente a la alimentación del control, ¿sí? En este caso pues la parte negativa también irá conectado aquí, en este caso, al control, y con esto yo evito
que si estos motores me piden bastante corriente, solamente se va a ver afectada esta batería y pues el voltaje pues va a caer, pero el voltaje va a mantenerse, en este caso con esta, para alimentar el control. O sea, el control no se va a ver afectado y va a mantener el voltaje de trabajo. Así que cuando estos motores vayan a pedir bastante corriente o tengan bastante esfuerzo, el único que se va a ver afectado es esta batería, y esta batería pues es independiente de la batería del control. Así que esta segunda batería va a mantener el voltaje de trabajo, y esto evita pues que el programa del microcontrolador se resetee y pues tengamos o generemos un error de control al momento pues de hacer nuestro proyecto. Bueno, eso es lo que tenía preparado para esta lección, en la que vimos una parte muy importante del proyecto, que es el manejo del servomotor. Vimos las características del servomotor, cómo se maneja, cómo se controla y cuáles son los trucos de conexión para que nuestro proyecto pues no tenga errores. Así que nos vemos en las siguientes lecciones para seguir con nuestro proyecto del robot esquiva obstáculos. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.